Europea, básicamente, es un proyecto y era una muy buena idea. Una idea muy buena que solamente tiene un pequeño defecto, que ha sido extraordinariamente prostituida, y no se puede decir de otra manera, prácticamente desde su inicio. La primera propuesta, el primer proyecto de Unión Europea con cara y ojos que hay en las cancillerías, es decir, en los ministerios de Asuntos Exteriores europeos, fue una propuesta en esos momentos, del año 1935, del en esos momentos ministro de Asuntos Exteriores de Francia, un tal Aristides Briand, que proponía, dentro del marco de la Sociedad de Naciones, para promover la paz, la concordia, la buena vecindad y, de rebote, las buenas relaciones comerciales entre los países europeos, proponía una federación de los estados y de los pueblos europeos para cumplir esas muy loables finalidades. Naturalmente, como sabéis, el proyecto de la Sociedad de Naciones fue un fracaso, en buena medida porque no interesó a las élites de poder de los países anglosajones, y Estados Unidos se desmarcó y no hubo manera ni posibilidad de llevar adelante la propuesta. Esta propuesta ya era una rebaja de lo que era el mentor de este señor Aristides Briand. Aristides Briand es un personaje interesantísimo que había participado en la creación de una cosa que se llamaba la CGT francesa, y fue el ponente de la propuesta de huelga general revolucionaria, nada menos, en su día a los grupos sindicales que se agruparon en torno a la carta de lo que se llamó la Carta de Amiens en 1907, y por consiguiente, en una edad muy joven, y por consiguiente, en fin, realmente tenía una propuesta de mucho interés y de mucho calado. El mentor ideológico era un personaje muerto ya para esas fechas, que es un tal Pierre-Joseph Proudhon, que había hecho una propuesta de federación europea a partir de las organizaciones locales y a partir de una democracia en sentido propio, no del gobierno representativo que se nos vende como democracia, sino de una democracia en sentido propio. Evidentemente, eso ya tuvo una rebaja importante en la propuesta de 1935 y mucho más en la de mayo de 1950, que el nuevamente ministro de Exteriores de Francia, en ese caso un tal señor Robert Schuman, propone nuevamente una comunidad de los estados europeos, básicamente en torno a Francia y Alemania, y ahora con una nueva propuesta, una propuesta de lo que llaman solidaridad práctica. Es decir, pongamos en común primero los intereses, para que una vez que esos intereses estén puestos en común, todo lo demás ya vendrá por añadidura. Se organizó a partir de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero inicialmente, y se suponía que todos los otros aspectos económicos iban a irse integrando progresivamente en un marco que se suponía iba a ser de democracia y de progreso social. Pero hete aquí que con ese proyecto tan loable, que en principio, a pesar de las rebajas, todavía existía, por lo menos era un proyecto de paz y de concordia, tuvo una influencia, un afluente que desde luego estaba destinado a desviar por completo y a prostituir con todas las letras el proyecto de la Unión Europea. Básicamente, para no haceros marearos mucho con el tema, podemos decir, os haré tres citas que os van a resultar muy significativas. La primera es de lo que en ese momento eran los grandes grupos de presión europeos, las grandes patronales de alguna manera, pero los grandes grupos de presión de la gente de dinero, que en resumen vienen a decir, bueno, en este momento lo que se llama el liberalismo, es decir, lo que se llama el predominio de la ley de la selva, de que la gente que disponga de recursos pueda manejar a su antojo la vida de los pueblos, es una mala palabra,
y por consiguiente tendremos que aprender a decir Europa. Eso es una cosa que se dice ante y post. Se dice cuando lo están construyendo, con Jean Monnet y con Robert Schuman, algunos personajes que están a su alrededor, y después, cuando ya lo han conseguido, después del Acta Única Europea. Otras dos citas os ilustrarán acerca del ambiente que existía en los gobiernos y en los estados europeos en ese momento, justo después de la Segunda Guerra Mundial, y cómo ese otro proyecto lo va a desviar por completo. La primera cita es de el que fue presidente de Francia, de Gaulle, el general de Gaulle, que en la primera reunión que hace en el Elíseo se encuentra con toda una serie de personajes que van a presentarle sus respetos. Entre ellos los grandes, los grandes potentados que habían sido antes de la guerra y que seguían siendo después de la guerra. Y les dice de Gaulle: yo a ninguno de ustedes los vi en Londres. Efectivamente, ninguno de ellos estaban en Londres, porque estaban en el otro lado. Obviamente, en el continente europeo, la gente de Alcurnia estaba con quien tenía que estar, es decir, con las potencias del eje, con los nazis, con los fascistas, como era lógico y natural. Después se hacen demócratas de toda la vida, como tiene que ser, con gran éxito, por supuesto. Ese es el mecanismo, la fórmula en la cual un proyecto, que es el de la Unión Europea, viene a ser modificado y prostituido por otro, el de las élites de poder, digámosle de los plutócratas europeos, y se convierte una cosa en la otra. No podíamos decir liberalismo, que se había convertido en una mala palabra, y tuvimos que aprender a decir Europa. Y ese es el mecanismo, y esa es la fórmula. Se han adueñado prácticamente desde el principio, utilizando todos los recursos que las instituciones de la Unión Europea les han puesto a disposición. Y son muchos. Naturalmente, la propuesta de Robert Schuman era prácticamente la de un Estado federal, o una especie de remedo de Estado federal, en la cual había su poder ejecutivo, que era la Comisión, su poder legislativo, que era el Parlamento Europeo, su poder judicial, que era la unión suponía de los jueces, de una especie de poder de tribunales directamente europeos, que ha tenido diversas denominaciones: tribunales de justicia de las comunidades europeas o de la Unión Europea. Y en definitiva, esa era la propuesta. La realidad, aunque los nombres se han conservado, es muy otra. La realidad viene a ser aproximadamente la siguiente. Existe, por un lado, los mecanismos intergubernamentales, lo que podríamos llamar la Europa de los Estados. Por el otro, existen las instituciones más o menos útiles, más o menos vacías, y ya veremos cuándo son útiles y cuándo son vacías, que son la Comisión, el Parlamento Europeo, y existe el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que cumple funciones secundarias tanto respecto del uno como respecto del otro. Por supuesto, el papel fundamental lo juegan las instituciones intergubernamentales. ¿Qué significan las instituciones gubernamentales? Significa que hay representantes directos de los Estados que son los que negocian las cosas de verdad importantes. Luego están las instituciones propiamente europeas, que son las que hacen efectivo aquellas cosas que resultan incómodas. Es decir, un Estado pues no le va bien hacer una política de austeridad. Bueno, para eso están las instituciones europeas, para imponerle la política de austeridad. Ya lo quieren hacer, pero evidentemente es incómodo porque hay que dar cuentas a las poblaciones, incluso hay que someterse a los actos y a las paripés electorales, y por supuesto eso a veces tiene un coste. ¿Cómo rebajar ese coste? Pues básicamente a través de la presión de las instituciones europeas.
Las instituciones gubernamentales son una cosa muy curiosa, porque es una cosa a la que nadie es elegido, para la que nadie es elegido, y sin embargo pueden ejercer unas funciones superiores más allá de los propios estados. Es decir, imponiéndose a las instituciones de los estados que se supone que tienen una mayor o menor legitimidad democrática, que han sido más o menos elegidos a través de determinadas alquimias electorales. Todos sabéis lo que son las alquimias electorales, pero está más allá, lo cual resulta utilísimo porque evidentemente se pueden imponer reformas, modificaciones que sería muy difícil si no fuera a través de estos mecanismos, o sería más difícil si no fuera a través de estos mecanismos. La más alta institución de la Unión Europea es lo que se ha venido llamando el Consejo Europeo. ¿Y qué es el Consejo Europeo? Pues nada, son unos señores para los cuales nadie ha elegido con esta finalidad, que se ponen el gorro de la Unión Europea, se juntan entre ellos y deciden lo que les da la gana, prácticamente sin control de ningún tipo. No hay ningún parlamento que les puede controlar, porque el Parlamento Europeo no tiene funciones para eso y porque los parlamentos nacionales tampoco tienen funciones para eso. Ya los controles de los parlamentos son sui generis. Bueno, si a eso le añadimos el que se produce la elección indirecta de la elección indirecta, al final resulta que nadie es responsable de nada, nadie es responsable ante nadie y todo viene de una especie de cielo incorrupto en el cual dicen, no, es que tenemos que ser austeros porque la Unión Europea nos dice que no sé qué, es que tenemos que ser tal cosa porque, cuando ha sido el Consejo Europeo, que está formado nada más que por los jefes de gobierno, se dice de Estado porque el Estado francés tiene la curiosa característica de que el presidente, además de jefe de Estado, ejerce determinadas funciones que no ejercen los otros países, que son las que están ligadas a asuntos exteriores. Entonces son los jefes de gobierno de todos los países que forman parte de la Unión Europea, más el jefe del Estado francés. Eso es el Consejo Europeo. ¿Alguien elige al presidente del gobierno español para que sea miembro del Consejo Europeo? No. La mayor parte de veces, si os fijáis en los programas electorales cuando se presentan a las elecciones, no dicen nada de lo que van a hacer en el Consejo Europeo. Y nadie les pregunta. Y sin embargo, tienen unas altísimas funciones en ese terreno. Y así vamos viendo. Luego hay el Consejo de la Unión Europea, que en algunos casos, por ejemplo, la Constitución se llamaba Consejo de Ministros. ¿Quiénes son estos consejos de la Unión Europea? Se reúnen por secciones. Hay el ECOFIN, que es el de Economía y Finanzas, hay el de Agricultura, etc. Estos señores no son más que los ministros de cada uno de los estados que forman parte de la Unión Europea. ¿Alguien ha elegido a estos señores? Sí, el presidente de su gobierno. Es decir, participan en una elección muy interesante que solamente tiene un elector y que hace la elección que a mí me gustaría hacer en todos los casos. Y es que cuando le da la gana dice, tú te vas y ahora pongo otro en tu lugar. Y eso es el Consejo de la Unión Europea. ¿Alguien ha elegido sí, el presidente. O sea, elegimos a un partido que elige a un presidente, que va al Consejo de la Unión Europea por toda la jeta, elige a sus ministros y estos ministros, por el artículo 37, van y forman parte de los consejos de ministros de la Unión Europea y luego nos imponen cosas que dicen, no, es que yo pasaba por allí. Yo estuve en una reunión cuando se hicieron, una de las reuniones que se hizo para la Constitución Europea, estaba en una reunión que se hacía en Estocolmo. Y el presidente de gobierno de Estocolmo en ese momento estaba diciendo, no, es que esto me lo impone la Unión Europea. Y yo que en ese momento tenía a mano la información dije, oiga, vamos a ver, la Unión Europea, esto se decide en tal consejo y se decide por unanimidad. Coño, ¿y este señor no estaba allí? Sí, estaba allí, pero eso no tiene... No, a mí me lo impone la Unión Europea. Y eso ocurre sistemáticamente. Tengamos en cuenta que este mecanismo tan interesante no solamente se aplica en la Unión Europea,
ha resultado en la práctica tan interesante que es aplicado por todas las instituciones, las organizaciones internacionales de comercio. La Organización Mundial de Comercio, con muchas más limitaciones, obviamente, porque no llega tan lejos, funciona así. El compañero hace un momento hace referencia a las reuniones que se hacen entre la Unión Europea y Estados Unidos. Bueno, las reuniones que se hacen entre la Unión Europea y Estados Unidos no solo se hacen entre la Unión Europea y Estados Unidos, que es una de las más graves que hay actualmente, se hacen entre la Unión Europea y Colombia, entre la Unión Europea y Argentina, o el Mercosur, entre la Unión Europea y no solamente eso, se hacen también entre muchos otros países, son reuniones bilaterales. ¿Y por qué se hacen? Porque derrotamos previamente aquellas sesiones de la Organización Mundial del Comercio que tenían por función imponernos el trágala, que no pudieron. Y gracias a que no pudieron, la crisis que acabamos de pasar ha sido solamente fortísima. Podría haber sido un desmoronamiento. Tened en cuenta que pocos meses antes de que ocurra la crisis se estaban intentando en la Unión Europea establecer mecanismos de liberalización financiera equivalentes a los que produjeron a todas aquellas operaciones rarísimas, todos aquellos paquetes de inversiones financieros en Estados Unidos que fueron el detonante de la crisis. Bueno, pues se trataba de transponer aquellas normativas a la Unión Europea. Y no lo consiguieron, estaban en el 2007 y estaban en la negociación. Perdón, en el 2006 estaban en la negociación. Y llegó el 2007 y no la habían concluido. Imaginaos si la llegan a concluir. O sea, es ese mecanismo, ese funcionamiento, esa fórmula. Entonces, hay una imagen fundamental con la que vais a entender cómo se está desarrollando todo ese proceso. Y es el de la llamada Constitución para Europa. Yo no he visto cosa más bochornosa que aquella campaña del referéndum. Era una cosa impresionante. También fue bochornosa, pero desde luego a años luz, la que se realizó en Francia y en Holanda. Pero claro, a años luz, lo de aquí fue absolutamente bochornoso. Llegó a decirse, voten ustedes sin conocer el contenido, literalmente. Esto es una cosa absolutamente fuera de cualquier sentido común y fuera de cualquier racionalidad. Y se llegó a decir. El presidente de gobierno de turno llegó a decir algo parecido. Y os acordáis que aparecieron aquellos personajes, aquellos personajones en la prensa con unas frasecitas en el pie que tenían poco que ver con la Constitución Europea y absolutamente nada que ver con lo que pensaban aquellos personajes que, por supuesto, no pensaban nada sobre el particular. Y así se consiguió que aquí se votara a favor, lo cual es una vergüenza e irrisión para el resto de los pueblos europeos. Menos mal que luego vino el referéndum en Francia, vino el referéndum en Holanda y se puso la cosa en su lugar. Porque lo que no puede ser es que encima de que te hagan el trágala, encima quieran tener la legitimidad de los votos en un referéndum. Eso ya es el colmo. Y naturalmente, siempre que han intentado algo parecido, han fracasado. Y por consiguiente, lo que se trata es de hacer lo que decía el compañero antes. Se trata de negociarlo en secreto. Y si por aquellas casualidades esas negociaciones salen a la luz, el principio es maricón el último, perdonad, estoy muy poco fino esta tarde, y salir corriendo todos por la puerta y decir, yo no he sido, yo firmar eso, no, de ninguna de las maneras. Bueno, existe una situación específica en la que eso ocurrió con todas las letras. Es lo que se llamaba el Acuerdo Multilateral de Inversiones.
No sé si os acordaréis, aquí prácticamente pasó desapercibido como todas las cosas importantes que ocurren en el mundo mundial. En muchos otros países, en Canadá, en Francia, en Australia e incluso en Estados Unidos, fue un escándalo y, por supuesto, todos los países que el día de antes estaban con la pluma preparada, todos los países quiero decir, todos los representantes, todos los gobiernos, con la pluma preparada para firmar, dijeron, no, yo no sé nada de eso, yo nada. Lo habían estado negociando, por supuesto. Todo el mundo que cuenta, naturalmente, lo sabía. Los pueblos, por supuesto, que no sabían nada. Los grandes medios de comunicación tenían toda la información. Fue Le Monde Diplomatique, un periodicucho que corre por ahí, que va y lo publica y provoca la cosa tal escándalo que primero el presidente de Francia en ese momento, que estaba dispuesto a firmarlo, por supuesto, un tal Lionel Jospin, primero que dice que no, que yo de eso nada, que ni hablar, yo no por supuesto que no tenía intención ni de negociar eso, estaba dispuesto a firmarlo, y uno tras otro fueron saliendo Bélgica, Canadá, Australia, etcétera, etcétera, todos los países que habían estado en el seno de la OCDE negociando semejante tropelía, fueron saliendo por la puerta diciendo, yo no he sido. Si nos lo hubieran firmado, nos la hubieran hecho tragar y entonces ya, claro, es que el AMI nos lo impone. Bueno, pues la fórmula es siempre esa. La Comunidad Económica Europea nos lo impone, la Unión Europea nos lo impone, etc. Por supuesto, cualquiera de los electores en la Unión Europea no pinta nada en relación con otros personajes que sí pintan mucho y con sus patrones que pintan mucho más. Los personajes que pintan mucho son los 30.000, según las cuentas de algunas organizaciones que se dedican a contarlos, 30.000 pasilleros, cabilderos, en inglés lobbers o miembros de lobbies, que se dedican a presionar a los miembros del Parlamento, a los miembros de la Comisión, a los miembros de las diferentes instituciones de la Unión Europea para que traguen con lo que tienen que tragar. Y tragan carros y carretas. ¿Y qué es el Parlamento Europeo? ¿Cómo funciona el Parlamento Europeo? En principio tendría que ser el depositario de la soberanía, si es que soberanía hay en la Unión Europea, y tendría que ser el que repartiera legitimidad a los otros poderes, especialmente al Poder Ejecutivo. Por supuesto no es así, por supuesto es una institución que siempre ha estado muy poco valorada y muy poco considerada en la Unión Europea. Sin embargo, en los últimos tiempos ha revalorizado su papel. En los últimos tiempos sí que tiene una cierta influencia. No tiene la iniciativa legislativa, faltaría más. Esa le corresponde a la Comisión Europea, pero, bueno, todo y con eso, se necesita una doble mayoría de los representantes de los gobiernos y del Parlamento para aspectos muy importantes. En un proceso extremadamente pesado, extremadamente difícil. ¿Por qué un proceso tan pesado y tan difícil? Bueno, yo os aconsejo que os leáis el Tratado de Lisboa y todavía más que os leáis la fallida Constitución Europea. Y ahí lo veréis claramente. Hay muchos artículos, particularmente el artículo 209 de la Constitución, que lo dicen con todas las letras. Bueno, es que el mercado procederá a la armonización. Ese es el gran secreto. Los mercados financieros, fundamentalmente, procederán a la armonización de las instituciones europeas. Ya os imagináis cómo procederán a hacerlo los mercados. Por supuesto, las inversiones accederán a aquellos países que mejor clima representen para esas inversiones. Por consiguiente, menores derechos sociales, menores derechos laborales, menor fiscalidad, menor Estado
social y, si es posible, incluso menos democracia. Es así de sencillo. Entonces, ¿qué más da? ¿Qué más da que las normas tengan un sistema, un mecanismo muy pesado, si ya se ha conseguido lo principal? Que es naturalmente que sean esas instituciones, los mercados financieros, es decir, las élites de poder, y básicamente las élites de poder del dinero, los que tengan la última palabra en las grandes cuestiones.